Las VLAN se dice que es una subred separada de manera lógica, es decir, que cada VLAN funciona como una LAN individual. Abarca también uno o más switches, lo que esto permite que los dispositivos host funcionen como si estuvieran en el mismo segmento de la red. Las VLAN tienen dos funciones principales, que es que la primera función sería que contiene broadcast, es decir, que puede abarcar diversos segmentos de una LAN física. La otra función principal sería que agrupa dispositivos. Los dispositivos ubicados en una VLAN no son visibles para los dispositivos ubicados en otra VLAN. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos dos switches con varias VLANs. Por ejemplo, en el switch 1 tenemos la VLAN A, que le podemos denominar que este es de recursos humanos. Y la VLAN B de departamento contable. Ya, y en el switch de acá tenemos otra vez la VLAN A, que este ya pertenece a la misma subred, que es de recursos humanos, la misma VLAN. Y la VLAN C, que lo podemos poner departamento de operaciones. Ya, por ejemplo, ahora, si queremos acceder de esta VLAN a la VLAN B, no vamos a poder hasta que lo hayamos enrutado, porque como decía en la diapositiva anterior, que los dispositivos que están en una VLAN no son disponibles, no están disponibles para la otra VLAN, ya que no están en el mismo segmento de red. Pero si queremos acceder de esta VLAN de recursos humanos, acceder a la VLAN de acá, que también es de recursos humanos, aquí sí vamos a poder acceder sin la necesidad de estarlo enrutando, ya que están en la misma subred. En estos momentos voy a simular cómo crear el VLAN y asignarlo al puerto en el Cisco Packet Tracer. Primero configuro el switch y la computadora. Lo conectamos en el primer puerto Fast Ethernet 01 con el puerto de la computadora. Vamos a configurar el switch mediante este código. Ya. Mediante este código vamos a adentrarnos en el VLAN para crear cuántos VLANs nosotros queremos y asignarle en cada puerto. Se crea el VLAN 2 name con el nombre que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es el 2. En el 1 está por defecto dentro del switch y ese VLAN 1 no se lo toca para nada, no se lo accede con otro puerto, en la cual es obligado crearse el VLAN 2. Vamos a crear el VLAN 3. Y como verán en la pantalla, nos dice que se han añadido. Ahorita, a continuación, después de haber creado el VLAN, vamos a asignarle el puerto, en la cual vamos a la configuración del terminal mediante este comando, donde que en el puerto Fast Ethernet 01 vamos a acceder el mode access del switch port y que le vamos a acceder el VLAN 2. Switch port access VLAN 2. ¿Cómo saber que ya los dos VLAN que hemos creado existen y el VLAN 2 lo hemos asignado al puerto correspondiente? Mediante este comando, en la cual vamos a ver todos los VLAN que hay y todos los VLAN que hemos accedido.
Como le dije anteriormente, el VLAN 1 no se lo toca para nada, ya que eso está creado por defecto dentro del switch. Y aquí tenemos los dos VLAN que hemos creado y a la vez asignado a las computadoras. En este caso he creado una computadora y le hemos asignado al Fast Ethernet 01, al primer puerto de la computadora. Si hubiera tenido otra computadora y otro puerto, qué sé yo, Fast Ethernet 02, le hubiera asignado al VLAN 3, que se llama KP.